Oigan, pensemos un momento en esa típica situación cotidiana, cuando a alguien le hacen la famosa pregunta de, ¿y bueno, quién eres? Hoy sí. Y la respuesta casi siempre es súper automática, ¿verdad? Exacto. Es como un reflejo condicionado. O sea, entregamos una especie de resumen ejecutivo de nuestras vidas. Nuestro cargo en la empresa, el estado civil, tal vez un par de pasatiempos inofensivos por ahí. Claro, como si estuviéramos leyendo nuestra propia biografía de redes sociales. Sí, algo pulcro, manejable y absolutamente categórico. Pero, y aquí es donde quiero empezar esta inmersión de hoy, ¿qué pasaría si la próxima vez la respuesta fuera una lista cruda de miedos profundos, de contradicciones internas y, pues, cicatrices recientes? Sería un choque brutal para cualquiera que escuche eso. Totalmente. Y bueno, bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en los textos de Solo a veces, poemas y cartas del alma. Específicamente, vamos a analizar su presentación y el primer capítulo, que se llama Búsqueda y Descubrimiento, enfocándonos en el poema central titulado ¿Quién soy? Un material fascinante, por cierto. Lo es, porque nuestra misión hoy es meternos de lleno en la mente de una mujer que toma esta decisión, digamos, radical, de sentir y narrar sin adornos sus dudas, su sentir y todos esos miedos propios de la experiencia femenina. Y el contraste entre ese resumen ejecutivo social que mencionabas y lo que plantea esta obra es, de verdad, abismal. La sociedad siempre nos exige etiquetas claras, o sea, clasificaciones, porque eso da la ilusión de que todo el caos emocional está bajo control. Sí, sí, bajo control y en cajitas ordenadas. Pero bueno, vamos a desempacar esto. Porque desde la primera página, la autora desmantela todo ese sistema de seguridad. Así es. Al presentar su trabajo, ella advierte inmediatamente que estamos ante un recorrido emocional por las profundidades del sentir. O sea, aclara que sus textos no son simples ejercicios literarios buscando, no sé, una métrica perfecta. Ajá, los define como huellas. Exacto. Las define literalmente como huellas de lo vivido, de lo esperado y de lo perdido. Y esto significa que quien lee no está consumiendo ficción. Está pisando las marcas reales de las fracturas de alguien más. Fíjate que esa idea de las huellas rompe de inmediato con el formato tradicional de lo que solemos consumir últimamente. Digo, el mercado editorial está súper saturado de estos manuales que te dan 10 pasos para dejar de sufrir o esquemas para optimizar tu duelo. Claro, la obsesión con arreglarlo todo rápido. Exactamente. Leer la introducción de este libro se siente distinto. Es más bien como sentarse a las 3 de la mañana con una amiga muy cercana que te sirve una taza de té y simplemente te ofrece un espejo. O sea, sin emitir diagnósticos y sin ninguna intención de arreglar el momento. Y lo fascinante de esto es que esa negativa a diagnosticar o a intentar reparar al otro es una declaración de principios profundamente psicológica. En la presentación, el libro declara que no pretende ofrecer respuestas ni resolver el misterio del dolor humano. Lo cual es un alivio inmenso, la verdad. Es un alivio inmenso. Su objetivo principal es acompañar silenciosamente a quienes han experimentado, pues, el amor, la ausencia, el dolor o ese arduo proceso de renacer después de una herida. Y si analizamos esto desde la psicología, frente al sufrimiento ajeno, nuestro instinto es lanzar salvavidas lógicos, Uy, sí, los famosos consejos no solicitados. tal cual. Intentamos tapar la herida del otro con consejos, porque, seamos honestos, el dolor crudo nos genera muchísima incomodidad. Entonces, al prometer sostener y abrazar en silencio, ella crea un espacio biológica y psicológicamente seguro. O sea, un lugar donde el sistema nervioso por fin puede dejar de defenderse. Exacto. El sufrimiento simplemente tiene permiso de existir ahí. Ella refleja en sus letras algo que probablemente quien lee nunca se atrevió a decir en voz alta. Pero al mismo tiempo, deja la promesa de que siempre existe una luz que ilumina el mañana. Espera, porque aquí quiero lanzar una pregunta que me da muchas vueltas en la cabeza. Vivimos bajo esta tiranía de la productividad emocional, ¿no? O sea, tienes que sanar rápido, descargar tu aplicación de meditación y volver a funcionar al 100 para el lunes en la mañana. Como si fuéramos máquinas que se reinician. Sí, sí. Entonces, frente a todo eso, ¿no resulta casi un acto de rebeldía escribir un libro entero cuya única función es decirte, oye, no voy a solucionar tu dolor, solo me voy a sentar aquí contigo en el abismo? Es una rebeldía total.
Es una disidencia frente a esa sanación plastificada que nos venden. Y fíjate que esa misma postura de sentir sin adornos es la que aplica sobre sí misma en el poema ¿Quién soy? Ah, claro, cuando intenta definirse. Exacto. En lugar de ofrecer una identidad coherente, lineal, así súper fácil de digerir, ella despliega un inventario de contradicciones muy, muy honestas. Empieza por la ruta tradicional, enumerando sus dones y defectos, pero la forma en que lo hace lo cambia todo. Sí, porque dice ser tierna, pero pone una condición innegociable. Dice que esa ternura aparece solo cuando su armadura se cae. Esa frase de la armadura es clave. Es buenísima. A ver, ¿y entonces qué significa todo esto en la práctica? Es el equivalente a prepararte para ir al cine a ver una comedia romántica, súper relajado, pero llegando a la sala con una coraza medieval de acero forjada puesta encima. Me encanta esa imagen, porque ilustra una dualidad abrumadora. Fíjate en los contrastes que expone. Se define como alguien independiente, luchadora, pero enseguida confiesa que necesita saber que ese amor llegará algún día. Y luego dice que es súper analítica, ¿verdad? Ajá, obstinada, perseverante, de mente analítica. Pero en el mismo respiro admite que muchas veces se pierden cuentos de hadas, o que a veces necesita aislarse a escribir versos al viento, y otras veces simplemente vivir un día a la vez en medio de lo cotidiano. Si conectamos esto con el panorama general, es una fotografía perfecta de las tensiones de la experiencia moderna, sobre todo para las mujeres. Hay esta lucha constante entre, digamos, la expectativa de ser una fortaleza inquebrantable, súper racional, y por otro lado, esa necesidad humana de ternura y conexión. Exactamente. Y lo extraordinario de estos versos no es descubrir la contradicción, porque al final pues todos somos ambivalentes. Lo verdaderamente revelador es la falta de culpa. Ella no ve estas contradicciones como un error de fábrica, ¿sabes? Son la esencia misma de su ser. No pide perdón por tener una armadura pesada y a la vez querer un cuento de hadas. Conviven en el mismo espacio. Así es la arquitectura legítima de su identidad. Pero luego viene la ironía, porque después de construir toda esta lista detallada de adjetivos opuestos, la estructura simplemente colapsa. O sea, ella misma detiene el ejercicio en seco. Hace una pausa en medio del poema y se cuestiona. Y dice, ¿eso define quién soy? Y la respuesta es un rotundo, tal vez no. Tal cual. Todo el esfuerzo mental por categorizar sus atributos resulta inútil, y aquí es donde da un giro dramático y decide usar una brújula mucho más cruda para encontrarse. Sí, el método de introspección cambia por completo ahí. Abandona esa categorización intelectual y usa su propio sufrimiento. El texto marca un cambio de paradigma cuando dice, quizás si te cuento que me duele, me acerque un poco más. Aquí es donde se pone verdaderamente fascinante. Porque despliega una anatomía del dolor súper terrenal. Menciona cosas muy físicas como las lágrimas que ha derramado. Y menciona algo que a mí personalmente me paraliza la lectura. Dice que le duelen las palabras que nunca llegaron al presente. O sea, el peso de esa frase es inmenso. No es el dolor de un evento que pasó, es el luto por todas las conversaciones que nunca existieron. Los cierres que el tiempo se comió. Ese luto por las ausencias intangibles tiene una densidad psicológica enorme. Y luego le suma el dolor por, cito, la frialdad del día a día. Porque en un mundo tan transaccional, tener las emociones a flor de piel se vuelve una vulnerabilidad constante. Definitivamente. Y sigue, enumera los días donde fue parte de una injusticia y hace una confesión desarmante, que es el dolor de necesitar a alguien y saber que no estará. Hasta admita que sus propias letras a veces le duelen. Porque creía en su espíritu libre, ¿no? Exacto, pero al nombrar cada una de estas fracturas, ella le quita al sufrimiento su poder paralizante. Lo convierte en un territorio que ella decide cómo caminar. Pero, a ver, lanzar esto me parece una provocación. O sea, definirte a través del dolor suena sumamente arriesgado. La psicología actual siempre nos advierte sobre los peligros de fusionarnos con nuestro trauma. ¿No existe el peligro de que esta narradora se convierta en una víctima de su propio sufrimiento al hacer esto? Es una pregunta importante. El riesgo de instalarse en la queja siempre está ahí, pero ella desarticula ese peligro basándose en sus principios de vida, que vienen justo después de esa confesión. Hay una resiliencia profunda ahí. Ella no usa sus heridas para exigir que el mundo le pague algo.
O sea, no se pone en plan, miren cómo sufro, ténganme lástima. Para nada. Asume la autoría de todo. Su filosofía es súper clara. Ella afirma que hay que darlo todo para que el mañana no venga cargado de hubiera o quizás. El famoso hubiera no existe, pero ¿cómo pesa? Y ella rechaza por completo vivir con esa duda. Prefiere el golpe de haberse equivocado por intentar que esa tortura lenta de no haber hecho nada. Esa es la clave. Considera que una vida sin amor es una muerte lenta. Entonces confía ciegamente en los sentimientos como parte esencial de ser humano y en el poder de las palabras. Ella no se estanca en el dolor, simplemente lo atraviesa de frente, porque entiende que es el precio de vivir intensamente. Elige 1000 veces la herida abierta por haber vivido que la anestesia total de la apatía. ¡Wow! Si integramos todas estas facetas, el retrato de esta mujer es monumental. Sostiene la armadura y el cuento de hadas. Conoce la frialdad del mundo, pero se niega a rendirse a esa vida sin afecto. Y todo este autoanálisis nos lleva a la resolución final del poema. Que es hermosa por su honestidad cruda. Porque paradójicamente después de tanto esfuerzo por definirse, el poema termina dinamitando toda la pregunta inicial. Ella concluye diciendo, estoy viva, aprendiendo cada día a sentir. ¿Quién soy? No lo sé, pero estoy viva. Es genial. Admite el fracaso de su análisis, pero revela que el verdadero problema era creer que necesitaba una respuesta perfecta. Ese no lo sé no suena para nada a angustia. Suena a liberación total. Exacto. Se transforma en un manifiesto de libertad brutal. Sintetizando todo lo que hemos platicado, creo que solo a veces elimina esa presión asfixiante de tener que resolver nuestra identidad de manera estática. La obra normaliza tener dudas, normaliza usar una coraza pesada un martes en la oficina y el miércoles llorar por una injusticia. Ambas cosas conviven y chocan, y está bien. Está perfecto, porque esa fricción es lo que nos mantiene vitales. No tenemos que ser un concepto empaquetado para ser válidos. Y esto es súper relevante para quienes nos escuchan hoy. Para cualquier persona allá afuera que sienta el agotamiento, o sea, el peso crónico de tener que sostener un personaje monolítico, el que siempre es racional, el pilar que nunca se dobla. ¡Uf! ¡Qué cansancio! Sí, qué agotador. Esta exploración sirve como un recordatorio de que se vale no tener las respuestas. Está permitido sentir miedo y, sobre todo, está bien ser una obra en construcción. No somos un producto terminado. Es que la idea de que debemos alcanzar una identidad cristalizada es una trampa. Las turbulencias, las contradicciones, no son un error de sistema. Son la prueba de que estamos en la arena de la vida, sintiendo, y no solo mirando desde las gradas. Lo que nos lleva, inevitablemente, de regreso a nuestra escena inicial, a esa prisa por dar la respuesta socialmente aprobada cuando alguien te pregunta ¿quién eres? Todo este recorrido me sugiere que a lo mejor el error nunca estuvo en que nosotros no tuviéramos claridad interna, sino en lo reduccionista que es la pregunta en sí misma. Definitivamente. La pregunta se queda corta para la inmensidad del ser humano. Así es. Y para despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una idea para darle vueltas en privado. Algo para reflexionar. Si nuestra verdadera identidad no radica ni en nuestras fortalezas corporativas, ni en nuestros defectos, ni siquiera en nuestro dolor, si resulta que reside única y exclusivamente en este acto continuo, caótico y valiente de aprender a sentir cada día, es posible que la obsesión moderna por intentar etiquetar y definir rígidamente quiénes somos sea exactamente lo que nos impide vivir de manera auténtica. Te deja pensando muchísimo. Es una gran pregunta. Nos llevamos esa inquietud para masticarla un rato. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por las profundidades de la vulnerabilidad y el autodescubrimiento. Hasta la próxima inmersión.